algún cartelito para dar consentimiento, tienen que hacerlo. ¿No le apareció nada? No, dice que está grabando. Claro. Bueno, entonces ahí ya estamos grabando. Para después la voy a subir a YouTube para que la puedan descargar. Bien, entonces el tema de hoy son los medios de entrada, que como habíamos hablado en la clase anterior, son los medios que se utilizan para digitalizar una imagen, un gráfico o un texto para que luego puedan ser procesadas por alguno de, especialmente, o sea, en nuestro caso, por un software de diseño o edición, para que luego se pueda llegar a convertir en un producto gráfico, ya sea, hoy podríamos decir, sea impreso o sea para el uso en plataformas digitales directamente. Cuando hablamos de medios de entrada, voy a buscar ahora la presentación, si me aguardan un segundo. Vamos a ver si funciona y se ve bien. Aguántenme un segundito. Perdón que le cambié el nombre al archivo y no me estaba abriendo. Ahí estamos. ¿Se ve la presentación? Ahora sí. 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 Entonces, Sí, cuando se ve. nosotros tenemos una imagen analógica, este es el flujo de trabajo digital que habíamos visto en la clase anterior, una imagen analógica, o sea, una imagen real, que puede ser una imagen del mundo real como un paisaje, habíamos dicho, o un set de fotografía donde hagamos fotografía de productos o modelos. Podría ser una imagen fotográfica o que ya estuviera impresa en un papel, como por ejemplo una fotografía convencional u otro tipo de imágenes, como por ejemplo una ilustración, un dibujo, un bosquejo, un plano. O sea, todos los tipos de imágenes que pueden estar sobre un soporte real o puedan formar parte de la vida real, que se va a transformar en una imagen digital o virtual. Digamos, esa imagen digital o virtual lógicamente va a ser un archivo digital que se almacena en un disco con un formato determinado, que podría ser, como habíamos visto en imagen digital, una imagen fotográfica digitalizada, ¿sí? A través de una cámara o un escáner, o una ilustración digital que fuera creada directamente con el software que estamos utilizando. Lógicamente decíamos que la tipografía y los gráficos vectoriales también son imágenes digitales, porque se representan a través de el monitor con forma de imagen de píxeles, o sea, imágenes de mapa de bits. Siempre lo que vamos a ver nosotros en el mundo digital es una imagen de mapa de bits, dado que el monitor, ¿sí? La pantalla, está compuesta por píxeles y se representa en forma de imagen de mapa de bits. Aunque fuera una tipografía o aunque fuera un gráfico vectorial, esta está compuesta siempre por píxeles, aunque tienen distintas formas de comportamiento y de tratamiento dentro del software o los software de edición. Y esa imagen digital luego se puede convertir nuevamente en una imagen real o impresa, o podríamos utilizarla para una plataforma digital como por ejemplo lo que estuvimos viendo de redes sociales o una página web. Los medios de entrada que se utilizan para la digitalización son, lógicamente, para el mundo real, ¿sí? Para el mundo real necesitamos utilizar una cámara digital, ¿sí? O sea, para tomar una imagen del mundo real, como por ejemplo un paisaje, necesitamos una cámara digital. Si queremos obtener la imagen desde
un soporte impreso, necesitaríamos un escáner, y si queremos crear una imagen digital, lo que necesitamos es una tableta digitalizadora, un teclado, que se podría, digamos, utilizar o se utiliza para ingresar textos, o directamente hay programas de dibujo, como por ejemplo los programas vectoriales como el CorelDRAW, el Illustrator, en lo que nos resultaría bastante sencillo poder utilizar el mouse como un medio de entrada, digamos, para ingresar datos, información y dibujar directamente en la computadora. ¿Qué obtenemos a través de estos medios? Si hablamos de una cámara digital, vamos a obtener una imagen fotográfica digital, que es un archivo de mapa de bits que podría ser en formato RAW, por ejemplo, en una cámara profesional, o en formato JPG en una cámara compacta o amateur o un teléfono celular. Si digitalizamos desde un escáner, también obtenemos un archivo digital de mapa de bits, y también tenemos escáneres que pueden hacer reconocimiento óptico de caracteres, pero esto lo hacen también a partir de el archivo de mapa de bits. Y los escáneres, por lo general, se graban en formato TIFF o formato JPG, aunque podría grabarse en otro tipo de formato del archivo digital. Y las imágenes que se crean a partir de un medio como la tableta digitalizadora, el mouse o el teclado podrían ser un archivo vectorial, texto directamente, un archivo de texto que lo podríamos hacer hasta con un bloc de notas o con un editor de textos, o utilizando, de acuerdo al software que utilizo, puedo llegar a crear una imagen de mapa de bits. O sea, de hecho, podría dibujar en Photoshop, por ejemplo, una imagen, una ilustración digital hecha píxel por píxel con el mouse, o utilizando el mouse para manejar pinceles, lápices, plumas, etcétera, en este tipo de programas. Yo creo que les habrá pasado a todos que su primera experiencia en la creación de una imagen digital habrá sido en la escuela, en computación, cuando utilizaban el Paint como programa eh, para digitalizar, para crear un dibujo con la computadora. ¿Les pasó? ¿Usaron eso? ¿Se acuerdan? Sí, Sí, yo sí. Me acuerdo Bueno, que guardábamos los archivos en disquete también. claro, sí, sí. Bueno, digamos, el Paint, que es el programa más básico de tratamiento de imágenes o para crear imágenes digitales, lógicamente nosotros no lo usamos, nosotros usamos el Photoshop especialmente o algún otro programa profesional para la creación o retoque de imágenes. Digamos, nosotros somos casi ya, ustedes ya son prácticamente diseñadores y nosotros ya lo somos. Bien, entonces, cuando hablamos de medios de entrada, estamos hablando de los escáneres, las cámaras digitales, las tabletas digitalizadoras, el teclado y el mouse, ¿sí? Y en estos medios de entrada tenemos distintas tipos o categorías de dispositivos. Digamos, los escáneres que pueden ser planos o rotativos, aunque los rotativos ya no se fabrican más, igual vamos a hablar porque todavía quedan algunos por ahí en funcionamiento. Lo más común, o sea, lo que estaría más al acceso de un diseñador sería un escáner plano. Las cámaras digitales, ¿sí? Que podríamos clasificarlas en compactas, semiprofesionales o bridge, y las profesionales que podrían ser portátiles o fijas, también denominadas cámaras de estudio. Las tabletas digitalizadoras tenemos dos tipos, con display incorporado, o sea, donde se puede ver lo que se está dibujando directamente en la tableta, o sin display. Esto después vamos a hablar un poquito más, a ver qué es lo recomendable y qué no. Y lógicamente teclado y mouse, que no le vamos a dedicar tiempo en explicar cómo son o cómo funcionan, porque ya todos
estamos acostumbrados a utilizarlo y ya sabemos bien cómo funciona. Lo importante a decir acá es que un diseñador gráfico que va a estar mucho tiempo trabajando con la computadora, con el teclado, con el mouse, se recomienda que tenga una buena calidad de teclado con teclas que no hagan mucho ruido, por ejemplo, que sea ergonómico, para que no nos canse mucho la mano, y el mouse especialmente, ¿sí? Que debe tener buen nivel de precisión y que también tiene que ser cómodo para utilizarlo, ¿sí? Yo ahora no les puedo mostrar, pero con el paso del tiempo, inclusive los diseñadores tenemos como una especie de callo en la muñeca, porque estamos todo el día con la mano en el mouse y moviendo la mano, moviendo el mouse de una manera tal que pareciera ser que se nos genera como una callosidad en la parte que apoya en la mesa. No sé si les pasa a ustedes también. Bien, entonces vamos directamente a los escáneres planos, ¿sí? Los escáneres planos funcionan reflejando la imagen a través de un espejo, ¿sí? O sea, tienen una fuente de luz, generalmente hoy en día se utiliza la tecnología LED, digamos, para la iluminación de la platina, o una especie de tubo fluorescente que tiene eh, está calibrada la temperatura del color de la luz a un blanco neutro o blanco blanco de aproximadamente 5500 grados Kelvin o 5500 Kelvin, para que la temperatura del color de la luz no distorsione el color de la imagen, ¿sí? Utilizan sensores del tipo CCD de 3 líneas, como se puede ver en la imagen a la derecha abajo, o sea que tiene una línea para cada color básico, rojo, verde y azul, RGB, ¿sí? La resolución óptica, que es la cantidad reales, o sea, la cantidad real de sensores de sensores que tiene ese dispositivo de captura, o sea, cada uno de las celdas o células que captan la luz, que puede ser entre 150 hasta 4800 píxeles por pulgada, ¿sí? Tengan en cuenta esto, digamos, la resolución óptica es lo importante, ¿sí? Después podría ser que un escáner, no sé, en la caja del escáner o en el software de interfaz del escáner les dice que puede escanear a 4800 píxeles por pulgada, pero eso por lo general es lo que se llama resolución de interpolación, ¿sí? Inclusive muchos escáneres, para venderles, digamos, o sea, como una cuestión de estrategia publicitaria, les multiplican los 3 canales, o le suman, mejor dicho. Entonces, un escáner de resolución óptica de 600 píxeles por pulgada, por ejemplo, le dicen que es de 1800 porque tiene 3 líneas de sensores, entonces como que se calcula o se suman los sensores de los 3 canales, pero eso no es tampoco verdaderamente correcto. La resolución óptica es la cantidad de sensores por pulgada, ¿sí? O sea, la cantidad de sensores por pulgada que permiten captar cada uno de ellos un píxel, ¿sí? Y en un escáner, digamos, de escritorio común, como por ejemplo podría ser una impresora multifunción que tiene un escáner, como cualquier multifunción Epson o HP, o de cualquier otra marca, Brother o la que sea, tienen resoluciones ópticas muy bajas, que podrían ser aproximadamente 300 píxeles por pulgada con mucha suerte. Y eso no les permite escanear imágenes de alta calidad. Después fíjense, ahí les dejé unos links en el grupo del Face sobre notas sobre escáner, sobre cámara fotográfica y sobre tabletas digitalizadoras para que puedan ampliar un poco más esta información.
Le decía entonces que lo importante de un escáner es la resolución óptica, por un lado, y por otro lado, el rango dinámico. Que en el caso de los escáneres planos, el rango dinámico es bastante bajo comparado con lo que podría llegar a ser un escáner rotativo. De todas maneras, es suficiente, ¿sí? El rango dinámico es la capacidad que tiene el sensor de distinguir distintos niveles de luces y sombras, ¿sí? Eso es lo que vendría a ser el rango dinámico. Entonces, por ejemplo, un rango dinámico de 1 en un escáner sería una, eh, una capacidad de distinción de 100 niveles de luces y sombras. Esto le daría 100 niveles de grises. Normalmente todos los escáneres que están en el mercado igual tienen una posibilidad de detectar más niveles de luces y sombras alrededor de los 256, que sería lo necesario para funcionar con 8 bits por canal. Y esto les sería, digamos, suficiente para los tipos de imágenes que estamos manejando generalmente. Ahora, si uno quisiera escanear una fotografía de muy alta calidad con 16 bits o 32 bits por canal de profundidad de píxel, estos escáneres muy básicos no les servirían. Entonces ahí habría que ver qué opciones tenemos de escáneres profesionales para poder lograr una mejor captura de detalle de la imagen y especialmente en lo que tiene que ver con los niveles de luces y sombras. Bueno, los escáneres planos lógicamente pueden escanear originales rígidos y flexibles. Esto en función de qué capacidad tenga la platina, ¿sí? De poder colocar un objeto o una hoja a escanear. Y hay escáneres, o sea, en todos los casos se podrían escanear opacos y transparencia, pero los escáneres de transparencia son aquellos que tienen la capacidad de poder escanear, por ejemplo, una película fotográfica. Sí, una película fotográfica de soporte físico, como por ejemplo un rollo de fotografía, para lo cual, en ese caso, se utiliza los adaptadores de transparencia. Por ejemplo, acá, no sé si están viendo, tenemos para adaptar una parte de un rollo de fotografía o para adaptar diapositivas, ¿sí? Y en ese caso, cuando hablamos de escáneres dúo, o sea, los que están capacitados para escanear transparencias con un nivel de calidad aceptable, puede ser que tengan dos lámparas, o sea, una lámpara superior y una lámpara inferior. Esto se utiliza así para que, en el caso de querer escanear transparencias fotográficas, la luz atraviese, ¿sí?, el original que estamos escaneando, no que sea reflejada como en el caso de que si el original fuera opaco. Entonces, si uno quisiera escanear transparencias fotográficas o imágenes transparentes, diapositivas o negativos, lo que necesitamos es un escáner del tipo denominado dúo que tenga además los adaptadores para este tipo de soportes. Bueno, existen escáneres planos con alimentador automático de originales, esto se llama ADF, ¿sí? Que básicamente son de funciones más del tipo administrativo, por ejemplo, o si quisiéramos escanear una gran cantidad de páginas, entonces coloco todas las páginas en el alimentador automático, tipo, para que te den una idea, como las fotocopiadoras, donde coloco todos los originales y a partir de ahí puedo, o sea, el escáner se alimenta solo. Como les decía, para el diseño gráfico por ahí esto no es tan importante, pero sí a veces es importante que tenga reconocimiento óptico de caracteres, ¿sí? El OCR o reconocimiento óptico de caracteres es la capacidad que tiene el software, no es algo físico del escáner, sino que es a nivel de software, que permite, a partir de la imagen digital,
¿sí? Reconocer la forma de los caracteres tipográficos, ¿sí? Y para ello, ese software necesita tener instaladas las tipografías, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy escaneando una página cuyo texto está en helvética, bueno, al menos debería tener una Arial que es muy parecida como para que el escáner a esa imagen de mapa de bits que está escaneada pueda detectar a partir del contraste de los píxeles que es un carácter tipográfico de una tipografía helvética, ¿sí? Esto por ahí, esta herramienta de los escáneres es útil en muchos casos cuando tuviera una cantidad determinada de texto impresa que no quisiera volver a tipear, digamos, o copiar ese texto ingresándolo con el teclado, puedo utilizar esta herramienta del escáner. De todas maneras, lo importante para un diseñador gráfico es tener acceso, digo, ni siquiera es necesario que se compren un escáner y que todos tengan un escáner profesional, por lo menos tener acceso a un escáner que tenga la mejor capacidad de profundidad de píxel, ¿sí? O sea, el rango dinámico lo más alto posible y una resolución óptica adecuada, que no sea 300 píxeles por pulgada, porque eso es muy poco, ¿sí? Al menos escáneres de resoluciones ópticas de 600 o de 1200 si es posible, aunque los escáneres planos profesionales pueden llegar a tener resoluciones ópticas de hasta 4800 píxeles por pulgada. Pero ese tipo de escáner no están a nuestro alcance, al menos económico. Digamos, un diseñador no tiene ni debería tener no debería tener la necesidad de invertir en este tipo de escáner. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos escanear una imagen muy chiquita, por ejemplo, y llevarla a un tamaño muy grande y para lo cual necesitaríamos un escáner de muy alta resolución, nos conviene enviar esa imagen a un servicio, ¿sí? de escaneado, a alguien que se dedique a hacer ese servicio. Ahí creo que ahí les compartí también una página de una empresa de fotografía que tiene escáneres de alta resolución, que les puede hacer el escaneado a nivel profesional de una imagen sin necesidad que tengan que invertir en un escáner de alta resolución. De todas maneras, sí es importante tener un escáner de escritorio, un escáner, aunque sea, digamos, uno chiquito para poder escanear imágenes para, por ejemplo, a veces es necesario redibujar logos o gráficos u obtener una imagen que un cliente nos puede traer impresa, digamos, o sea, una fotografía siempre digo, el caso de trabajar en diseño editorial de un libro donde aparezcan cuestiones o fotos históricas, ¿sí? Que es muy habitual, digamos, en un libro, si alguien alguna vez trabajó en el diseño de un libro, casi todos los escritores le aparecen con un dibujo, con una ilustración, con una fotografía en papel, y quieren que se incorpore esa imagen al libro que están escribiendo, y en esos casos siempre es conveniente tener un escáner, ¿sí? Entonces, una cosa que un diseñador debería tener en su estudio siempre como una herramienta de trabajo es un escáner o el acceso a algún colega o proveedor de este servicio que les permita escanear imágenes con alta calidad. Sí. Profe, yo Sí. vi que hay como unos lapicitos que son para escanear libros que están impresos, como un resaltador sería, tiene Ujú. esa función. Sí, Y esos son no escáneres sé portátiles. de qué forma sería, si son como los escáneres estos que usted nos está mostrando, o si tiene otra, o sea, No, que no los sé cómo escáneres, decirlo. si nosotros, o sea, yo ni siquiera les incluí esto en la clase, ese tipo de escáner, porque lógicamente no están pensados para uso profesional. Como acá estamos hablando de preimpresión y estamos hablando de imágenes de alta calidad, les estoy incluyendo
dispositivos escáner del tipo plano o rotativo, que son los que se utilizan Claro. profesionalmente. Inclusive, o sea, existen escáneres de mano, ¿sí? Escáneres portátiles, como por ejemplo esto del lápiz óptico, que ya de hecho, si ustedes ven, y no sé si vieron en alguna oportunidad al asistir a una feria, por ejemplo, o algún lugar donde se ingresa con una tarjeta de identificación que tiene un código de barra, esos mismos lápices ópticos se utilizan especialmente para la lectura de código de barras, ¿sí? Se pasa sobre el código, el lápiz, lo habrán visto, supongo yo, en algún lugar, seguro que lo vieron, ¿sí? Y lee el código de barra, o también en algunos casos hay esos dispositivos que pueden llegar a leer o escanear a través del proceso de reconocimiento óptico de caracteres eh, textos de un libro, de una página. También, como les decía, existen escáneres manuales, digamos, o sea que en vez de, o sea, se coloca sobre una mesa un objeto a escanear y se pasa el escáner por arriba, pero en ninguno de los dos casos tiene aplicaciones en nuestro campo de acción, digamos, en el diseño gráfico. Por ahí, en esos casos, a veces se usan para escanear planos de arquitectura o de ingeniería, pero no son escáneres que tengan alta calidad de imagen, ¿se entiende? Lo que nosotros buscamos como diseñadores es poder obtener, escanear, digamos, digitalizar una imagen con alta calidad. Y para eso están estos, acá yo les puse fotografías de escáneres, como les decía, hay escáneres como los Heidelberg o ACFA profesionales que pueden llegar a costar hasta $10.000. Esos, lógicamente, no los vamos a comprar nosotros. Imagínense que $10.000 hoy serían como, a dólar oficial, 700.000 pesos. Entonces, no son escáneres que un diseñador gráfico necesite comprarse, ¿sí? Más bien, sería bueno tener el dato de una empresa de escaneado que tenga un escáner de este tipo, y si necesitara escanear una imagen de muy alta calidad o muy chiquita, ¿sí? A veces no solamente tiene que ver la alta calidad de por sí, sino, por ejemplo, cuando yo necesito ampliar mucho una imagen. Si yo necesito partir de una imagen, por ejemplo, de 35 milímetros como una película fotográfica, o una fotografía impresa de 10 por 15, ¿sí? O una foto de documento de 4 por 4 centímetros, y quisiera hacer una gigantografía con esa imagen, ahí es donde necesito un escáner de alta calidad, que no solamente tenga alta resolución, sino que también tenga una buena profundidad de píxel para que pueda captar toda esa información, porque lógicamente el problema más grave que tengamos es que partimos de un original chiquito que se tiene que ampliar, y que al ampliarse, lógicamente los píxeles se van a ver más grandes. Por lo tanto, necesitamos que la captura de esa imagen se haga en una muy alta resolución, por ejemplo 4800 píxeles por pulgada, para que luego, al ampliarla al tamaño de una gigantografía, me quede por lo menos en una resolución donde el píxel no sea perceptible a simple vista. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, profe. Sí, O sea, profe. la resolución de escaneado, lógicamente, es la cantidad. Cuanto más alta la resolución, más chiquito va a ser el píxel. O sea, mayor definición se supone de la imagen. Entonces, o sea, y esto se utiliza cuando se necesita ampliar. De hecho, hay una fórmula para calcular, en función del tamaño del original y el tamaño de destino de la imagen, a qué resolución se debería levantar la imagen. De todas maneras, si ustedes lo van a hacer, siempre conviene escanearla en la más alta resolución óptica, estamos hablando posible, ¿sí? Y si después necesitan usar la menos definición o menos resolución, se le puede bajar. Lo que no es aconsejable es subir o aumentar la resolución, porque eso se hace interpolando, o sea, insertando píxeles que no son reales
a la imagen. Bueno, y esto me lleva a decirle lo siguiente. La resolución óptica por eso es muy importante, ¿sí? La resolución óptica es la capacidad física real del sensor de captar píxeles. O sea, por cada celda que tenga el sensor, capta un píxel. Por lo tanto, si yo quisiera tener una imagen de mayor resolución a la resolución que tiene óptica el escáner, lo que voy a necesitar hacer es interpolar. Y cuando yo interpolo, ¿sí? Interpolo significa añadir píxeles que no son reales, o sea, que no son existentes físicamente en la imagen, y eso se hace a través de software, ¿sí? Ya sea el software del escáner o un software de tratamiento de imagen como el Photoshop. Si ustedes necesitan interpolar, por ejemplo, tienen un escáner de 300 píxeles por pulgada y necesitan que la imagen tenga mayor resolución que 300, entonces es más aconsejable hacerlo con el Photoshop que con el software del escáner, ¿sí? O sea, escanear en el escáner recomendaría que utilicen la resolución óptica real, ¿sí? O sea, la que tiene el escáner como resolución óptica, y luego abrir esa imagen en TIFF, lógicamente la tienen que guardar, no en JPG, la guardan en TIFF y la abren en el Photoshop, y en el Photoshop le hacen el interpolado, o sea, aumentar la resolución de la imagen a través del software. ¿Entiende? Bueno, Sí. los escáneres rotativos ya se dejaron de fabricar. Sí, de hecho se dejaron de fabricar hace bastante años, o sea, hace unos cuantos años, porque eran muy caros, ¿sí? Dispositivos realmente, a ver, voy a ver si acá tengo unas fotos, ¿sí? Estos son escáneres rotativos, ¿sí? ¿Puede apretar control L para que su pantalla sea más grande? Que se vea mejor, sí, Ajá. bien. ¿Que se ve mejor? Ahí está. Bien, sí, no lo estaba haciendo porque como alterno entre el Meet y el PDF, entonces por eso no lo hacía, pero bueno, no importa, igual aprieto escape y ya sale. Les decía, y ahí les dejé una nota en el link en el Facebook sobre los escáneres, ¿sí? Los escáneres rotativos son, primero que ya son herramientas antiguas, viejas, no se fabrican nuevas, pero todavía quedan algunos, ¿sí? No muchos, y probablemente dentro de algún tiempo no quede ninguno en funcionamiento. Los escáneres rotativos son escáneres de muy alta calidad y resolución, ¿sí? Utilizan una tecnología distinta que es el tubo fotomultiplicador, y por lo general se utiliza haciendo que la imagen, que la luz, perdón, el haz de luz o rayo de luz que se genera a través de una fuente de luz y un espejo, atraviese el original. O sea, especialmente pensado, lógicamente, este tipo de escáner para imágenes transparentes, aunque también se puede utilizar para escanear opacos, para eso utilizan también un espejo. Las resoluciones ópticas de este tipo de escáner arrancan en unos 4.800 píxeles por pulgada, ¿sí? O sea, son de 4.800 hasta 12.000 píxeles por pulgada. O sea, la resolución óptica es muy alta y el rango dinámico de un escáner rotativo también es muy alto, ¿sí? O sea, puede escanear a niveles de más de 2.000 diferencias de luces y sombras. O sea, puede detectar en una imagen más de 2.000 niveles de luces y sombras, y esto es, estamos hablando de imágenes de, por lo general, mínimo 16 bits de profundidad,
¿sí? En vez de 8 bits, 16 bits de profundidad le da una mucho más amplia, mucho más amplio rango dinámico, y eso le permite diferenciar muchos más niveles de luces y sombras. Y lógicamente, estos escáneres son así porque fueron pensados originalmente para escanear transparencia fotográfica, o sea, obtener imágenes desde un rollo, desde una película fotográfica de 35 milímetros o hasta 120 milímetros, que eran las cámaras más potentes, las denominadas cámaras gráficas que se usaron en alguna época en estudios de fotografía. Entonces, como los originales eran muy chicos, se inventaron este tipo de escáneres de muy alta resolución para poder obtener imágenes de alta calidad y resolución para especialmente lo que eran los medios editoriales en esa época. Hoy en día son casi como piezas de museo, ¿sí? En algunos casos, y quedan muy pocos escáneres de este tipo funcionando. Si en algún momento ustedes necesitaran escanear a partir de una transparencia fotográfica, como por ejemplo una diapositiva o un negativo, fíjense ahí en el link que le dejé, una empresa que está en la Argentina que todavía tiene algún escáner de estos funcionando y que les puede escanear tiene uno de los últimos modelos que se fabricaron de escáner rotativo que puede funcionar con la tecnología actual y que les podría brindar este servicio, ¿sí? Bueno, lógicamente, como funciona con un tambor, solamente puede escanear originales flexibles, no ningún tipo de original rígido que no se adapte al tubo, y puede escanear también opacos, ya lo dije, y positivas y negativas, o sea, imágenes a partir de una película positiva o negativa. Fíjense los tamaños de los escáneres, ¿sí? Son dispositivos bastante grandes y lógicamente pueden ver por la forma y los teclados que también son dispositivos ya un poquito viejos. Estos son de los tipos últimos que se fabricaron, ¿sí? A principios de este siglo, allá por los años 2000 y algo, fueron los últimos escáneres planos rotativos que se fabricaron. Como su costo era muy alto, si un escáner rotativo podría llegar a valer $100.000, o sea, una fortuna. Hoy en día es impensable siquiera comprar una tecnología de ese valor. Entonces también por eso se dejaron de fabricar, además de que los escáneres planos pudieron lograr más altas resoluciones y mejor calidad, entonces a un costo mucho más barato. Por lo tanto, se empezaron a utilizar mucho más los escáneres planos y se dejaron de utilizar los rotativos. Bueno, como les decía, ahí les compartí unos links para mayor información acerca de los escáneres. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de escáneres? Bien, parece que no hay preguntas, entonces pasamos a las cámaras. Las cámaras digitales son uno de los dispositivos más comunes, tecnológicamente hablando, hoy en día. Y de hecho, acá vamos a hablar de cámaras digitales que puedan ser utilizadas por un diseñador gráfico para obtener una imagen del tipo al menos cuasi profesional, ¿sí? Por eso vamos a dejar de lado directamente lo que se denominan dispositivos con cámara, ¿sí? Un dispositivo con cámara es un aparato pensado para otro uso en el cual se incorpora una cámara. Por ejemplo, llámese teléfono celular, tablet, notebook, ¿sí? Y cualquier otro dispositivo que ande por ahí, ¿sí? Que tenga incorporada una cámara en ese dispositivo. Ahora enseguida vamos a ver por qué no serían aptos y recomendables
la utilización de este tipo de dispositivo para la captura de imágenes de una calidad aceptable. ¿Sí? Asimismo, las cámaras compactas amateurs no deberían ser consideradas cámaras aptas para la captura de imagen de calidad por parte de un diseñador. Pero, ¿por qué, digamos, están acá? Bueno, porque el tema de cámaras digitales por un lado, y por otro lado, no solamente es necesario e importante la calidad de la cámara que estoy utilizando, sino también el conocimiento de fotografía y qué otra cosa es muy importante cuando voy a captar una imagen a través de un dispositivo de este tipo. Ustedes que tuvieron la materia de fotografía, a ver quién me dice. ¿Nadie quiere hablar? ¿Qué pasa, profe? ¿Cómo fue la pregunta? Digamos que si bien es importante la calidad de la cámara, ¿qué otra cosa también es muy importante a la hora de tomar una imagen con una cámara? El conocimiento de cómo funciona. Conocimiento de la cámara, sí, por supuesto, pero podría El usar formato. una cámara en todo automático, por ejemplo, un apunte y dispare. El ¿Qué formato. otra cosa? Recién. ¿Algo más? Yo creo A que ver, sería, Milce, que estudió fotografía. Igual, creo que sería más pensar para qué necesitas la fotografía primero, digamos. Si, Sí. para qué la vas a usar después, si va a ser para que eso solo sea digital, para imprimirla, para... Mm. Por ejemplo, para redes sociales con un celular podría funcionar, pero Claro. si yo quisiera fotografiar un producto con una cámara de un teléfono, Y no. no me va a servir. Pero, bueno, con respecto a la calidad de la imagen, es muy importante, además de la cámara, la iluminación. ¿Sí? O sea, por ahí con una mala cámara, una cámara compacta o una cámara mala, podría, con un producto bien iluminado, podría llegar a obtener una buena calidad de imagen. ¿Sí o no? Claro. O sea, es muy importante, Sí, sí. digamos, hay tres cosas que son importantes: el conocimiento de la fotografía, o sea, saber sacar fotos. Por eso siempre recomiendo igual, aunque los diseñadores tenemos una materia que se llama fotografía, yo siempre recomiendo que un diseñador, si va a trabajar profesionalmente, tiene que trabajar en equipo con un fotógrafo, alguien que sea un profesional de la fotografía. Entonces es importante el conocimiento del fotógrafo, es importante la calidad de la herramienta, o sea, la calidad de la cámara, y también es muy importante la iluminación. Son tres factores importantísimos a la hora de capturar una imagen. Es más, si ustedes ven la inversión que hacen los fotógrafos profesionales en dispositivos y herramientas que utilizan, o en el cine también, a veces van a ver que gastan mucho más dinero en objetos o artefactos de iluminación que en cámaras, ¿sí? Porque una imagen o un objeto o algo bien iluminado es más o sea, es muy importante, tan importante que con una cámara que no tenga, por ejemplo, una sensibilidad ISO muy alta, puedo llegar a obtener una buena calidad de imagen sin necesidad de gastar mucho dinero en una cámara. Después vamos a ver otras cuestiones importantes cuando hablamos de cámaras digitales, ¿sí? Y en ese apunte que le dejé también tienen otras cosas que son, o aspectos que se deben tener en cuenta. Por ejemplo, en una cámara DSLR profesional voy a tener un objetivo de mejor calidad, ¿sí? Esto genera menos distorsiones en la imagen, menos aberraciones cromáticas y, lógicamente, una posibilidad o capacidad de trabajar con imágenes capturadas ya sea desde un gran angular, un ojo de pez, hasta un teleobjetivo, digamos, si tuviera que sacar una imagen a una distancia determinada. Entonces, cuanto más profesional sea la cámara,
menos problemas voy a tener. Eso es cierto, digamos. Por eso una de las cosas importantes es la herramienta, o sea, la cámara que utilizo, además del conocimiento de fotografía y la iluminación. Entonces, las cámaras compactas, ¿sí? Pero primero vamos a hablar de algo importante, antes de avanzar con cada una de estas cámaras. Una cosa importantísima que tengo que tener en cuenta a la hora de elegir o saber acerca de cámaras es qué tipo de sensor tiene, ¿sí? Qué tipo de sensor y, lógicamente, el tamaño del sensor, ¿sí? Hoy en el mercado existen dos tipos de sensores, ¿sí? Con respecto a la tecnología física que utilizan. Una de ellas es el CCD, ¿sí? Que se utiliza cada vez menos, y el otro es el CMOS, ¿sí? Uno es el dispositivo de carga acoplada, CCD, y el otro es, significa semiconductor de óxido de metal complementario, CMOS. El CMOS tiene la ventaja importante sobre el CCD de que consume mucho menos energía. O sea, la batería va a durar mucho más utilizando un sensor CMOS que un CCD. Y el CCD, digamos, tiene una mayor sensibilidad o mejor sensibilidad. Eso lo hace apto para, y por ahí, capturar mejor las imágenes, o sea, mejor calidad. Pero se empezaron a dejar de utilizar y se utilizan cada vez menos los CCD, que sí se siguen utilizando en los escáneres, porque la mayoría de la gente que se compra una cámara hoy en día no solamente la quiere utilizar para tomar fotografías, sino que también la quiere utilizar para filmar, ¿sí? Cuando yo estoy filmando con una cámara, la tengo funcionando y captando imágenes, procesando imágenes durante todo el tiempo, y eso hace que la batería se consuma mucho más rápidamente. Entonces, una de las principales consumos de energía que tiene una cámara digital es el sensor, ¿sí? Además de la pantalla, procesador, memoria, todos los dispositivos que tiene incorporado la tecnología de una cámara digital. El sensor es una de las partes de la cámara que más energía consume, ¿sí? Bueno, esto también, por otro lado, son los tipos, o sea, cómo funcionaba antes. Digamos, una cámara que trabajaba con un film o película tenía 3 capas de filtros en la película, lo cual hacía que la imagen que pasara sensibilizara a la emulsión solamente en los lugares correspondientes a ese color, y de esa manera se obtenía la fotografía a color. Los sensores más utilizados, el fobio no es un sensor muy utilizado, prácticamente casi no se utiliza y además es muy caro. Casi todos tienen la forma de una retícula donde la cantidad o sea, cada 4 celdillas, como ven acá en la imagen, corresponde a un píxel. Y como pueden ver, los sensores tienen mucho más celdillas destinadas al verde que al rojo y al azul, ¿sí? O sea, son sensores RGB, rojo, verde y azul, pero como verán, todos, la cantidad de sensores utilizados para el verde es del doble que los para el azul o que para el rojo. De hecho, la cantidad de sensores para el verde es la misma cantidad del azul y el rojo sumados. ¿Por qué? Porque, por 2 motivos. Primero, que la radiación ultravioleta que genera la onda de luz del verde es más difícil de captar por el sensor que la del rojo y la del azul. De hecho, el rojo y el azul están en los extremos y el verde está en el medio, por un lado, y por otro lado es porque el verde, ¿sí?, o los verdes,
son los colores más abundantes en la naturaleza y es donde tenemos la mayor variedad de color, ¿sí? O sea, la gama de verde disponible en la naturaleza es mucho más alta que la gama de azules o de rojos. Por lo tanto, por esos dos motivos se utilizan mayor cantidad de celdillas o sensores para el verde que para el rojo y el azul. Con respecto al tamaño, ¿sí? El sensor de una cámara digital, o sea, el tamaño del sensor es muy importante porque de ello depende el factor de recorte de la imagen, ¿sí? Lógicamente que a veces cuando hablamos de una cámara compacta o de una cámara o un dispositivo con cámara como un celular, ese factor de recorte no existe porque el tamaño del objetivo, de la lente de la cámara es chiquito, ¿sí? Y por lo tanto, el tamaño del sensor que se utiliza va de acorde al tipo de objetivo. Ahora, cuando hablamos de una cámara DSLR, que significa básicamente una cámara reflex, ¿sí? Estas cámaras reflex utilizan los mismos objetivos que utilizaban las cámaras para la película de 35 milímetros. Entonces, cuando nosotros usamos un sensor reflex que se llaman full frame, o sea, cuadro completo, full frame, ese sensor está captando toda la luz que ingresa por el objetivo de la cámara. O sea, toda la luz que ingresa por el objetivo de la cámara, llámese el encuadre del objetivo, es lo que se ve o que se refleja en realidad sobre el sensor. Estos sensores no solamente tienen menor factor de recorte de imagen, o sea, no recortan directamente la imagen, sino que además, por ser más grande y por tener lógicamente las celdillas, cada celdilla que corresponde a un píxel es de un tamaño más grande, les permite tener mayor sensibilidad ISO, o sea, puede captar imágenes con menos o en menores condiciones de iluminación, con menos luz, y no recorta, o sea, tiene ambas ventajas sobre los demás sensores. Lógicamente, estos sensores son mucho más caros que los otros. Los otros tipos de sensores que tenemos son los APS, ¿sí? APS es un sensor básicamente más o menos de la mitad del tamaño de un full frame. Ahí tienen en el detalle los tamaños de cada uno de ellos, independientemente de la cantidad de megapíxeles. Estamos hablando del tamaño del sensor, ¿sí? Podría ser de 24 megapíxeles o de 20 megapíxeles, no importa, el tamaño del sensor es el tamaño que tiene físicamente el sensor, independientemente de la cantidad de píxeles. El APS-C, ¿sí? Son sensores que utilizan las cámaras reflex, que para Fernanda, la profesora de fotografía, son cámaras reflex semiprofesionales, no profesionales, porque las que tienen full frame serían las cámaras reflex profesionales. Por ejemplo, todas las gamas de Nikon o Canon que están a nuestro alcance y que valen alrededor de, por ejemplo, $1000 nueva o 500, son cámaras que tienen un sensor APS, ¿sí? Y ahí tenemos, según sea Nikon o Pentax, Sony o Canon, podría ser APS-C o APS-H, ¿sí? Igual de todas maneras, este tipo de sensores son más o menos iguales, ¿sí? APS-C o APS-H, dependiendo del tipo o la marca de cámara que estamos utilizando. Y después tienen lo que se llaman los sensores micro 4 tercios. Los micro 4 tercios son sensores mucho más chicos, ¿sí?
tienen más o menos 13 por 17 milímetros, comparado con un full frame que tiene 24 por 36, es mucho más chico. Ahí pueden ver la relación de tamaño entre un micro 4 tercios, un APS o un full frame. Se pueden dar cuenta que la diferencia es muy importante, ¿sí? Entonces, este tipo de sensores se utilizan en cámaras bridge o cámaras compactas, ¿sí? Y después tenemos lo que se denominan los sensores pequeños, ¿sí? Sensores pequeños son sensores realmente muy pequeños, ¿sí? Que se utilizan en cámaras compactas especialmente sobre, los micro 4 tercios se pueden utilizar en algunas cámaras compactas, y también se pueden usar algunos que son más chicos todavía dependiendo del tipo de cámara. Los dispositivos con cámaras como los celulares utilizan, lógicamente, estos sensores de tamaños muy, muy pequeños, y también se van a dar cuenta, lógicamente, que el tamaño de las ópticas o de los objetivos de estas cámaras también son mucho más chiquitos. Tampoco tienen profundidad focal, digamos, distancia focal, porque si tengo un celular que mide, o sea, hoy los celulares pueden llegar a medir, todos miden menos de 1 centímetro de espesor, de hecho hay algunos que miden 5 milímetros. Imagínense que dentro de ese espacio de 5 milímetros tiene que estar la lente, el objetivo, el sensor y las tapas. Por lo tanto, la distancia focal que puede llegar a tener una cámara de este tipo es muy, muy, muy pequeña, ¿sí? ¿Saben de qué estoy hablando cuando hablo de distancia focal, no? ¿Se escucha? Sí, sí, profe. ¿Sí? Cuando, digamos, todos sabemos que es la distancia focal, así que imagínense desde una cámara reflex a la cual le puedo poner un teleobjetivo de 500 milímetros de distancia focal o un ojo de pez de 18 milímetros. Al pasar a un dispositivo con cámara como un celular, tengo una distancia focal de 2 milímetros, o sea, prácticamente nada. Eso hace que, por ejemplo, ahora hay muchos dispositivos como teléfonos que vienen con 3 cámaras. ¿Sí? Y uno se diría, ¿para qué tienen 3 cámaras? Porque cada cámara de ese dispositivo tiene una distancia focal distinta. Entonces, dependiendo si la imagen es de un primer plano, ¿sí? O un paisaje, va a usar una cámara alternativamente o la otra. Bien, entonces, es importante el sensor, y dependiendo del tipo de sensor va a variar también la sensibilidad ISO que tenga, digamos, ¿sí? O sea, cuanto más grande sea el sensor, mayor va a ser la sensibilidad ISO de ese sensor, y por lo tanto la cámara va a poder sacar fotos con menor iluminación sin necesidad de uso de iluminación complementaria, ¿sí? Cuando ya hablamos de, por ejemplo, la sensibilidad ISO de una cámara para sacar una fotografía nocturna o en bajas condiciones de luz, recuerden que siempre es posible utilizar luz artificial para iluminar lo que quiero fotografiar, ¿sí? Solamente es importante la sensibilidad ISO de una cámara cuando no tengo acceso a buenas condiciones de luz. Si voy a salir a sacar fotos nocturnas en el exterior, ¿sí? O en un lugar de baja iluminación, necesito una alta sensibilidad ISO o un elemento como un flash o luces auxiliares que iluminen los objetos a fotografiar. Bueno, entonces las cámaras compactas amateurs, digamos, primero que ya son dispositivos que se venden muy poco y se fabrican muy poco, aunque existen todavía en el mercado. Se dejaron de vender y se volvieron menos populares a partir de la utilización de los teléfonos celulares y otros dispositivos que nos permiten sacar fotografía
y poder utilizar un dispositivo para llamar, navegar por internet, enviar mensajes y tomar fotografías. Este dispositivo, como una cámara compacta, estuvo muy de moda a principios de este siglo y es más, hasta hace 10 años, porque era un dispositivo pequeño que se podía llevar en el bolsillo y sacar fotografías en todas partes. Hoy en día creo que prácticamente yo no me compraría una cámara de esta, no gastaría dinero en ello, pero de todas maneras cualquiera de estas cámaras sacaría una mejor foto que un celular, ¿sí? Y no vamos a decir mucho más que eso. Ahí tienen, digamos, información acerca de las cámaras y bueno, una de las ventajas, o sea, ¿por qué sacaría mejor foto que un celular? Porque tiene un poquito de mejor objetivo, o sea, las lentes son están más cercanas a ser como la de una cámara intermedia o profesional que a la de un celular, y los sensores son un poco más grandes que los dispositivos con cámaras. Después tienen un montón de opciones que no vamos a dedicarle mucho tiempo a este tipo de cámaras. Como pueden ver, hay una amplia variedad de marcas y tamaños. Sí, ahora se están utilizando muchísimo este tipo de cámara, inclusive la están utilizando muchos fotógrafos profesionales. Estos son las que se llaman las cámaras compactas sin espejo. O sea, tienen el cuerpo similar a una cámara compacta amateur y la posibilidad de intercambiar los objetivos. O sea, eso vendría a ser algo que comparte con una cámara del tipo reflex. Pero, tengan en cuenta esto, los encastres de los objetivos y los tamaños, ¿sí?, no son los mismos que tiene una cámara reflex. Entonces, si yo voy a invertir en este tipo de cámara, que además no son muy baratas, lo que tengo que tener en cuenta es que voy a tener que también, igual que con una cámara reflex, invertir en un juego de objetivos, que como pueden ver, tenemos desde gran angular u ojo de pez, 50 milímetros, hasta teleobjetivos. Entonces, por ahí comprar una cámara de esta con un kit de tipo 1855 o 1805 sería como una cámara multipropósito, pero si quisiera hacer otras cosas necesitaría comprarme más objetivos. Estas cámaras utilizan sensores del tipo APS, ¿sí? Y también hay algunos modelos que pueden llegar a utilizar sensores full frame, ¿sí? Lógicamente, todo lo que sea sensor full frame en una cámara hace que el precio se multiplique, o sea, sería una cámara mucho más cara que, por ejemplo, una Nikon 7200 o una Canon EOS 800D. O sea, tendríamos cámaras reflex que podrían estar más baratas que estas cámaras compactas sin espejo. ¿Qué ventaja tienen? El tamaño, o sea, son mucho más pequeñas, obtenemos imágenes de muy buena calidad, utiliza buenos objetivos y, bueno, el precio no son tampoco mucho más baratas. De hecho, como les dije, hay muchos modelos que son más caras que una cámara reflex intermedia, ¿sí? O sea, probablemente me pueda comprar una buena cámara reflex sin invertir tanto dinero como para comprarme una de estas cámaras. De todas maneras, insisto, son muy populares, tal vez no acá, digamos en la Argentina, porque hoy ninguna cámara en Argentina puede llegar a ser algo popular porque los precios de las cámaras siempre van a estar en dólares y cualquier cámara hoy es cara para nosotros, con los precios del dólar, y más aún, esperen un poquito que el dólar se va a disparar un poco más. Entonces, la gran ventaja que tiene esta cámara es el tamaño, ¿sí? El tamaño y el peso. Son más livianas, más pequeñas y consumen menos energía que una cámara reflex.
¿sí? Esas son sus ventajas. Y son interesantes cámaras para el uso de personas aficionadas a la fotografía que quieren llevar la cámara a todas partes. Ahora, si yo ya tengo la posibilidad de llevar algo de un tamaño más grande, ¿sí? Me inclinaría por comprar una cámara. Estas tampoco le vamos a dedicar mucho tiempo. Las Bridge son cámaras que son de características similares a esta, pero no se pueden intercambiar los objetivos, ¿sí? O sea, tiene un objetivo anclado e incorporado al cuerpo de la cámara, que por lo general vienen, por ejemplo, una de estas cámaras puede venir con un objetivo de 18-200, ¿sí? O sea, tenemos prácticamente un gran angular hasta un teleobjetivo de 200 milímetros en la misma cámara. Son interesantes para las personas que no tienen conocimiento de fotografía, ¿sí? Poder captar imágenes de mejor calidad que una cámara compacta o que un dispositivo con cámara como un teléfono. Son un poco más livianas, son mucho más baratas, ¿sí? Que una cámara reflex, y son muy buenas para filmar, ¿sí? Filmar en HD, en alta resolución, sin ningún tipo de problema, o Full HD inclusive, a un precio bastante económico. Entonces, para una persona que no tiene conocimiento de fotografía, que no sería nuestro caso, que le gusta filmar, sacar fotos, llevar la cámara cuando hace paseos por el campo, que son cosas así, o se va de vacaciones, podría llegar a funcionar. Estas cámaras se las llama bridge, son como una especie de, bridge significa puente, y están entre una cámara compacta y una cámara DSLR o reflex, ¿sí? Bueno, hay una amplia variedad. Muchas personas, yo conozco personas que son aficionados a la fotografía, tienen este tipo de cámara y sacan lindas fotos, digamos, buenas fotos. De todas maneras, no son la opción adecuada para un diseñador, porque con un poquito más de plata o casi lo mismo, podríamos comprarnos una entrada de gama de Nikon, una 3000, 3500, creo que es la más chiquita que hay ahora. Bueno, recuerden que este tipo de cámaras lo que tienen es un sensor micro 4 tercios, o sea, es un sensor de tamaño pequeño, y no tienen ni siquiera un sensor APS, ¿sí? Por lo tanto, la sensibilidad de ISO y bueno, y otras cuestiones que no son muy buenas. Una cosa que tiene esta cámara que les graba la imagen en JPG o en MPG, en el caso de que fuera un video, y no tiene la posibilidad de guardar en RAW, digamos. O sea, entonces ustedes nunca van a tener el crudo como en el caso de las compactas sin espejo, que eso no lo dije. Las compactas sin espejo pueden grabar en RAW, así como las DSLR o reflex, ¿sí? Cuando hablamos de cámaras reflex, estamos hablando ya, digamos, depende de la clasificación. Para los tecnólogos, una cámara reflex de por sí ya es una cámara profesional. O sea, cualquier cámara que tenga la capacidad de intercambiar objetivos y utilice el sistema de espejos para reflejar la imagen, que es lo que le da el nombre de reflex, son cámaras para los tecnólogos consideradas profesionales, y para los fotógrafos podrían dividirse como en 3 segmentos: semiprofesionales, profesionales portátiles y profesionales de estudio. Las cámaras reflex, también tenemos una muy amplia variedad de modelos, de características y de precios, ¿sí? Si nosotros vamos desde, qué sé yo, desde una, la entrada de gama de una cámara reflex, que normalmente en Argentina arrancarían los precios a partir de los 800 o $1000, depende del kit que tenga de lentes,
hasta cámaras que pueden llegar a valer $50.000, ¿sí? O sea, la amplia variedad de cámaras, tipo de cámaras que tenemos en este segmento de la reflex es abrumadora, si se quiere. Y aparte, todos los años, cada marca, en cada segmento saca un modelo nuevo. Entonces tenemos, no sé, desde la 3000, 3100, 3200, 3300 hasta la 3500. Lo mismo en la serie 5000 o en la serie 7000 o en la 9000. O en después donde empiezan, yo por ahí conozco un poco más de Nikon que de Canon, pero también tenemos, digamos, cuanto más grande el número, más cara la cámara. La ventaja más importante de una cámara reflex es, por un lado, permite la utilización de sensores más grandes, ¿sí? O sea, puedo utilizar un sensor APS o un sensor full frame. Digamos, en el mismo cuerpo de cámara puede caber cualquiera de los dos tipos de sensores. Lo que pasa es que depende de la gama y el precio de la cámara, va a depender del tipo de sensor que tiene. Entonces, los que usan APS van a ser cámaras de gama baja y mucho más baratas que las que utilizan sensores de cuadro completo o full frame. Después, hay muchísimas características que se podrían observar en una cámara. ¿Sí? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que las full frame y las APS no utilizan el mismo tipo de encastre de lentes, entonces si yo cambio de gama necesitaría cambiar todos mis objetivos de una APS a una full frame. Después, características que tengan una cámara de este tipo, hay muchísimas que se pueden tener en cuenta. Una de las cosas que a veces un fotógrafo mira es que cuanto mejor sea o más cara la cámara o más alta gama sea, tiene un procesador más rápido, ¿sí? O sea, procesa más rápido, por lo cual eso me permite sacar multidisparo o generar imágenes de alto tamaño más rápidamente, y lógicamente también se utilizan mucho para filmar. Entonces, cuanto mejor sea el procesador de video, también mejor capacidad de filmación va a tener. Miran cosas como el consumo de energía, la cantidad de puntos de enfoque. Bueno, también podría pensar en qué tipos de objetivos utilizo. Utilizo un lente único de 35 milímetros, o de 18 o de 55, o utilizo los famosos kits, ¿sí? Que normalmente vienen con la cámara, que me permite en un mismo lente tener distancias focales desde 18 hasta 105 o 18-55 o 18-200 o 55-200, o sea, múltiples distancias focales en función de los objetivos que los puedo ir intercambiando. Bien. Las tecnologías de sensores que utilizan estas cámaras pueden ser ambas, digamos, sin ningún tipo de problema. Podría tener CCD o CMOS, aunque la mayoría de las cámaras hoy en día utilizan sensores CMOS por el tema de consumo de energía. Es muy importante, estas cámaras pueden utilizarse con el visor LCD, ¿sí? Pero los profesionales prefieren utilizarlo con el visor reflex. Ambos visores están disponibles y está sonando el teléfono, alguien me llama al teléfono fijo. Bien, como les decía, los sensores es un tema. La cantidad el tamaño de la imagen, algo que no estamos hablando. Los tamaños de la imagen que están mal llamadas resolución. O sea, todo el mundo le llama qué resolución tiene la cámara o qué resolución, la resolución de la cámara, etcétera. En realidad,
Si vemos específicamente y tecnológicamente hablando, todas las cámaras sacan la fotografía a 72 píxeles por pulgada de resolución. Lo que tenemos es mayor tamaño de imagen, o sea, por ejemplo, hoy en día las cámaras estándar traen 24 megapíxeles de tamaño de imagen, y son de 24 megapíxeles, y hay cámaras de alta gama que llegan a los 50 megapíxeles de tamaño de imagen, ¿sí? Lógicamente, imagínense el valor de una cámara de 50 megapíxeles, que lógicamente tiene un sensor del tipo full frame, ¿sí? Lo estándar en el mercado son los 24 megapíxeles y el video en Full HD, y algunas pueden llegar a filmar hasta en 4K, digamos, ¿sí? Hay una cámara, modelo de cámara de Hasselblad que que llega a los 200 megapíxeles. Es un modelo muy profesional de Hasselblad. No para de sonar. Un modelo profesional de Hasselblad que puede sacar con un sensor de 50 megapíxeles con un sistema de posicionamiento interior con 4 disparos, una imagen de 200 megapíxeles. Bueno, soñar no cuesta nada, diría. Bueno, pueden ver todas las características, no vamos a dedicarnos a hablar mucho o sea, dedicarle tanto tiempo porque eso igual se van a olvidar, mejor lean. Acá había una nota de las 10 mejores cámaras del 2018, ahí les compartí hoy de las cámaras del 2020. Eso, después lean, busquen información busquen más información si quieren, y ahí tienen algunas notas si quieren ver qué es lo que está habiendo y cuáles son las características. Las cámaras profesionales fijas de estudio como esta, por ejemplo, esta es una Hasselblad. Son cámaras realmente que la van a utilizar fotógrafos muy profesionales, probablemente también científicos que utilizan la fotografía para captar imágenes de alta definición, que no están al acceso nuestro, digamos. Este tipo de cámaras como esta que estamos viendo acá, es una cámara que puede llegar a costar hasta $100.000, digamos. Entonces, no son cosas que usan otro tipo de objetivos, no tienen los mismos encastres. Nosotros nos quedamos por acá con las DSLR y ya estamos bien. Acá tenemos también esta otra cámara profesional de estudio. ¿Sí? En algunas empresas, para hacer catálogos de productos, contratan a estudios de fotografía y utilizan este tipo de cámaras. Son cámaras de, lógicamente, mucha más alta calidad que las que son las denominadas portátiles. Varios modelos, ¿sí? Una de las marcas más famosas del mundo de cámaras profesionales es Hasselblad, que es una empresa nórdica que lógicamente tiene su casa matriz hoy en día en los Estados Unidos, ¿sí? Bueno, hay fotógrafos, yo he conocido gente que tiene cámaras de este tipo, lógicamente invierten lo que ganaron toda su vida para comprarse una cámara así. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda o consulta respecto de las cámaras? ¿O quiere agregar algo? No. ¿Muy bien? Bueno, hagamos lo último del día, serían las tabletas digitalizadoras. Aunque deberían ser uno de los objetos más comunes que tenga un diseñador, esto no es así. ¿Alguien tiene tableta digitalizadora? Sí. No. Bueno, yo creo que Sí. muy pocos tenemos, ¿no? Yo me incluyo entre los que no las tienen, pero por un simple motivo. Soy muy mal dibujante. Entonces, como no tengo capacidades de dibujo a mano alzada o artísticas, entonces nunca tampoco, no sé dibujar con un lápiz y un papel, entonces tampoco me dediqué a aprender a dibujar en
ilustración digital. Bien, para aquellos a los que les interesa la ilustración digital, pueden tener muy buenas tabletas digitalizadoras hoy en día. O sea, nunca fue un objeto caro, ¿sí? Una tableta digitalizadora no es un objeto caro. De hecho, son muchísimo más baratas que un monitor de computadora y son también más baratas que una cámara fotográfica. De hecho, una buena tableta profesional en el mercado hoy en día se consiguen tranquilamente con un precio de $100, ¿sí? Algo así como 7.000 pesos. O sea que tampoco es un objeto de lujo ni de muy alto valor. Y hay modelos en el mercado que funcionan muy bien y que sirven, que pueden costar alrededor de $50. Disculpen que le hable en dólares, pero bueno, el precio de la tecnología está en dólares, así que cuando sube el dólar, suben. Entonces, hablar de valores en pesos no tiene ningún sentido. Bueno, una tableta digitalizadora es una superficie sobre la cual se puede dibujar, o sea, que se conecta a un dispositivo informático o una computadora, sobre la cual se puede dibujar. Básicamente, consiste en una superficie sensible a la presión, o sea, háganse la idea, es como una pantalla táctil de un celular, es sensible a la presión, o sea, se puede activar por presión, como el teclado, y utiliza un dispositivo que es un lápiz con el cual se presiona y ese lápiz puede llegar a presionar sobre cada uno de los píxeles. Por eso es que tiene la punta fina, digamos, de acuerdo al tamaño del sensor, al tamaño de los sensores que tiene y de la capacidad de píxeles que tiene en la tableta. Existen básicamente dos tipos de tabletas, ¿sí? Una es la que se conecta, bueno, ahora ya tampoco ni siquiera es necesario conectarla, sino que funcionan como inalámbricas a través de Wi-Fi o Bluetooth. No es necesario que esté conectada con un cable a la computadora, pero también podría ser que se conecta con un cable, tiene ambas opciones. Uno de los modelos es la que no se ve lo que se hace, o sea, es solamente el pad donde se presiona, ¿sí? La tableta donde se presiona, y se ve en el monitor que tenemos en la computadora. Y la otra es la que tiene la pantalla táctil, digamos, que es la que se puede ver directamente lo que estoy haciendo en la tableta. O sea, tengo la tableta que a su vez es el monitor. Los profesionales prefieren generalmente la tableta que no tiene monitor. Sí, o sea, dibujan y miran directamente en el monitor de la computadora. Especialmente por el tema del tamaño. O sea, el tamaño de una tableta nunca va a ser tan grande como el tamaño de un monitor. Entonces, prefieren utilizar la tableta como pad para dibujar y mirar lo que están haciendo en el monitor de la computadora. ¿Qué es muy importante en este tipo de dispositivos? Lo más importante, se podría decir, es el nivel de sensibilidad a la presión, ¿sí? Las tabletas digitalizadoras pueden tener distintos niveles de sensibilidad táctil o de presión. Lo más básico sería una sensibilidad de 256 niveles, aunque ninguna en el mercado es tan básica. Salvo caso, por ejemplo, ¿cómo se llama? Una tablet que no fue pensada para dibujo, o sea, una tablet común y corriente, o un teléfono celular, si yo quisiera usar para dibujar, lo podría utilizar, que no tiene más de 256 niveles de presión. La mayoría de las tablets de dibujo o tabletas digitalizadoras están en niveles de sensibilidad a la presión de alrededor de 1024 a 2048, y hay algunas que pueden llegar a tener más niveles de sensibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que según como yo presione el lápiz sobre la tableta, eso va a transformar como si yo estuviera dibujando con un lápiz y pudiera hacer 1024 o 2048 distintos
trazos con un mismo lápiz. O sea, imagínense eso. Sería como más de lo que uno tal vez podría llegar a necesitar. Estas tabletas se utilizan con programas de dibujo e ilustración o de retoque de imagen. O sea, uno de los programas más utilizados por los ilustradores digitales es el Photoshop, ¿sí? El Photoshop, recuerden, es un programa que uno lo conoce mucho como el tema de programa de tratamiento de imágenes digitales, pero en realidad uno de los usos más importantes para el cual fue creado el Photoshop es para dibujar, ¿sí? O sea, tiene muchísimas herramientas para dibujo e ilustración que, lógicamente, si nosotros no somos ilustradores, artistas o dibujantes, no las manejamos. Bueno, ahí les dejé también un link sobre las tabletas digitalizadoras que existen en el mercado, ¿sí? Pueden buscar, averiguar si alguien tiene interés en comprar y, lógicamente, lo que sí tienen que hacer es sí, estudiar, buscar información, porque después en algún momento, cuando nos volvamos a ver, seguramente vamos a tener algún parcial. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, Rafa, quería consultar. Hace unos días estábamos charlando con unos amigos, digamos, sobre justamente las tabletas y Ujú. nos preguntamos cómo funciona, digamos, el sensor con la punta del lápiz, digamos, porque es como una punta de plástico. Sí, o sea, eso funciona por presión, ¿sí? Igual, hacete la idea de tener un celular a mano. Bueno, cuando vos usás una pantalla táctil, que lógicamente no tiene los niveles de sensibilidad que tiene una tableta digitalizadora, cuando vos presionás sobre la pantalla, ¿sí?, del celular, lo que hace es activar un conector, ¿sí?, que envía una señal eléctrica al procesador. La pantalla táctil es básicamente eso, o sea, es un pad, se llama. Ese pad tiene una resolución determinada, o sea, una cantidad de píxeles de alto por ancho, o sea, un tamaño de imagen, y te permite presionar sobre cada uno de esos sensores y que se produzca, que se active un píxel, digamos. Eso lo hace según el software que estás utilizando. Cuanto más presionas, eso es lo que se llama el nivel de sensibilidad que tiene la tableta. O sea, puede tener 256, que sería como un mínimo, algo ya muy berreta, si se quiere, en el ámbito del dibujo, de las tabletas. 256 niveles de sensibilidad de presión, y la mayoría de las que están en el mercado hoy al menos tienen 1024 niveles de sensibilidad a la presión. O sea, que son capaces de detectar 1024 niveles de presión distintos en un mismo sensor. O sea, es una tecnología microelectrónica muy avanzada y que no es muy nueva, que digamos, ¿sí? O sea, todo lo que tiene que ver con pantallas táctiles y sensores de presiones son cosas que ya tienen una antigüedad y desarrollo muy importante, al igual que lo que estábamos hablando de las cámaras digitales. Fíjense que ya no se inventan sensores nuevos, sino que ya hace muchos años que son los mismos sensores que están en el mercado, y eso hace que se vuelvan también más baratos. Pero básicamente es eso, o sea, son sensores que son capaces de detectar niveles de presión, o sea, peso. Cuanto más fuerte presionas, es como que la línea que estás dibujando se vuelve más grande o más oscura, y si le pasás más suave, hace como un trazo más suave. Y después, bueno, lógicamente eso a nivel de software, en el Photoshop podés seleccionar lápiz, pluma, pincel, aerógrafo, o sea, todas las herramientas que puedas utilizar para ir generando la imagen, ¿sí? Eso ya tiene que ver con el software y no tanto con el hardware.
En este caso, lo importante de una tableta es la cantidad de niveles de sensibilidad de presión que tiene. ¿Sí? Eso te da un poco más de capacidad de dibujar con mayor detalle, digamos, algo así. Claro, más, Y la punta del lápiz, perdón, tiene el tamaño de un píxel, ¿sí? O sea que es el tamaño más chico de imagen que podrías dibujar. No es que está conectada ópticamente a la tableta ni genera tampoco un campo magnético ni nada por el estilo. Sencillamente es presión. ¿Entiendes? claro, sí, sí. A partir de hoy, ¿sí? En el aula virtual va a estar habilitada la asistencia solamente los días lunes. ¿Sí? Les digo por qué, o sea, hoy van a tener que entrar todos al aula virtual y marcar su asistencia. Ya no va a ser que pueda entrar mañana, pasado, o el viernes, o el día que quiera, o el domingo, sino que solamente los lunes. ¿Por qué esto? Porque se nos arma un lío con el tema del control de la asistencia y la interfaz gráfica del Moodle es muy mala. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, la asistencia de una semana entera, no puedo, se amontonan los nombres con las asistencias, la verdad es digamos que es un desastre. Y de paso también nos ayuda a organizarnos. Entonces ustedes saben que todos los días la virtual, ahí ya están publicadas la clase del día de hoy, o sea, la presentación que estuvimos viendo ya está publicada en el aula virtual y la pueden descargar y de paso marcan la asistencia. O sea, tienen durante todo el día de hoy y a partir de hoy siempre, va a ser siempre así, todos los lunes tienen que marcar la asistencia, salvo que sea feriado. ¿Estamos? Profe, Bueno, sí, una consulta. Yo he tenido problema con el tema de la asistencia en, en el aula virtual, sí, que estuvo. no, nunca he podido marcar una asistencia. Sí, yo Hasta no sé por qué. Hay algunos que sí pueden y otros que ya varios me dijeron, tanto en tecnología 2 como en tecnología 3 que no pueden, digamos. Tendrían que, o sea, verifiquen si están inscritos en la materia, si están matriculados. Y bueno, y hoy prueben. eh, yo habilité la opción de que ustedes puedan enviar, porque por ahí a veces puede ser eso un error que solamente que el alumno no pueda auto guardar su asistencia. Yo hoy probé, creé la asistencia el día de hoy y probé en rol de alumno enviar la asistencia y funcionó. Así que bueno, si prueban y no pueden, a mí, por eh, ejemplo, y se ve distinto, digamos, la interfaz al abrir la opción de la asistencia. A mí hasta hace, bueno, la semana pasada, antes de ayer inclusive también entré, me mostraba una lista de como 20 clases por ahí, aproximadamente, con inasistencia, y era raro porque claro, tampoco, lo que pasa es que sí, bueno, no, ahí estaba la cuestión y por eso es el cambio ahora. claro, pero ahora me Nosotros deja. antes habilitábamos, sí, las sesiones semanales y lógicamente había como 20 posibilidades de sesiones, de las cuales nosotros les pedíamos que marquen solamente una vez a la semana, ¿sí? Entonces vas a tener muchas inasistencias, pero les pedíamos que por lo menos tengas una a la semana. Eso es algo que se les complica a ustedes y nos complica a nosotros también. Entonces, por eso es el cambio. A partir de ahora solamente se puede marcar los días lunes, o sea, van a haber sesiones habilitadas para marcar la asistencia solo los días lunes, en todo el día, digamos. O sea, en eso no van a tener problema de horario, pero sí lo tienen que hacer solamente el día lunes. Porque todas las sesiones, por ejemplo, de una sesión semanal de 7 días, te aparecen 6 inasistencias y una asistencia. Entonces, por eso es el cambio que estamos haciendo ahora. ¿Se entiende? Por Claro, eso sí. 20 sesiones con inasistencia, porque no tenías que marcar todos los días, pero sí podías hacerlo cualquier día. No, Y eso, claro. sí, eso es Y, lo que genera confusiones. y ahora la consulta es, todas esas clases que no he tenido asistencia, ¿sería algún problema? No, no te hagas problema. O sea, nosotros
también vamos analizando esto, digamos, o sea, hoy estamos viendo quiénes están acá, están todos por suerte, eh, quienes asisten a estos encuentros virtuales, aunque no son obligatorios, sí son importantes. Eh, por un lado, después estamos viendo la actividad de trabajos prácticos, que si están cumpliendo con la actividad de redes sociales, eso también se considera para la evaluación. O sea que tienen que ir haciendo todas las cosas, digamos, no solamente la asistencia, sino la actividad también es importante. Y bueno, como ya los conozco a todos, ya me doy cuenta enseguida quiénes están y quiénes no. Así que no te preocupes por eso. Igual tienen que entrar al aula y marcar la asistencia, o sea, esto si no lo pudieron hacer, no los vamos a dejar libres, pero háganlo. Bien, ¿alguna otra cuestión? Bien, si no hay ninguna otra duda o consulta, vamos a culminar la clase de hoy por acá.